buenos días. Soy Emilio García de la Biblioteca de Manzanares Llano de Martorell y me gustaría compartir con todo el mundo una actividad que hemos preparado en la biblioteca. Esta actividad trata sobre el papel de las mujeres en la obra de Julio Verne. Durante mucho tiempo se ha pensado que las mujeres han jugado un papel muy escaso o prácticamente irrelevante en la obra de Verne a lo largo de sus novelas, llegando incluso a tachar a Verne de misógino por esta causa. ¿Pero esto es realmente cierto? Vamos a tratar de averiguarlo a lo largo de esta actividad que lleva por título Heroínas de la modernidad, las mujeres soñadas por Julio Verne. Pero vamos a empezar por el principio. La realidad es que Julio Verne es un autor del cual hemos oído hablar muchas veces, lo hemos oído nombrar seguro, pero ¿sabemos realmente quién es Julio Verne? Vamos a tratar de averiguarlo un poquito. ¿Quién es Julio Verne? Julio Verne es un escritor francés que nació en Nantes en 1828 y murió en Amiens en 1905. Probablemente podremos pensar que estos rasgos son muy generales, demasiado generales para poder conocer al autor, pero en realidad nos están diciendo mucho. Nos están diciendo que Julio Verne nació en el siglo XIX francés. El siglo XIX francés es el siglo del triunfo de la Ilustración, del triunfo de la razón, del progreso, de la ciencia y de la fe ilimitada del ser humano en este progreso que le liberaría de las grandes cargas del trabajo, de las grandes servidumbres del trabajo pesado. Julio Verne vivió plenamente este siglo y es una imagen muy representativa del siglo XIX en Francia, en Europa, en el mundo occidental. Es el siglo de los grandes avances científicos, de los grandes descubrimientos, de los grandes inventos. Es el siglo en el que la ciencia y la tecnología parecía que iban a regalar por fin al ser humano la posibilidad de emanciparse de todas sus grandes servidumbres. Todo esto lo podríamos resumir diciendo que durante la vida de Julio Verne se produjeron numerosos e importantes descubrimientos y avances científicos y técnicos que tuvieron una gran repercusión en las vidas de las personas, como por ejemplo la electricidad, el ferrocarril, los barcos a vapor, el telégrafo. Todos estos avances y descubrimientos científicos y técnicos contribuyeron a cambiar de forma radical la sociedad de la época y a su vez tuvieron una gran influencia en la obra de Verne, quien, cuando por fin encontró un camino por el que andar en el mundo de la literatura, descubrió lo que él mismo llamó las novelas científicas. Esto eran novelas que aunaban, por un lado, una gran amenidad, contaba historias interesantísimas y, junto a estas historias, lo que hacía era una labor muy importante de divulgación científica. Verne tenía la firme creencia de que todos estos descubrimientos y avances tecnológicos que se habían ido generando a lo largo del siglo XIX tenían que llegar al mayor número de personas posibles. Y esto él contribuyó a que se consiguiera a través de estas novelas científicas que aunaban amenidad y divulgación científica. Fruto de este trabajo fueron apareciendo una serie de novelas, siendo la primera de ellas 5 semanas en globo, que cuenta, lo que narra esta novela es un viaje en globo a través del continente africano, desde el oeste hasta el este. Otra de estas novelas es una novela de las más icónicas de Julio Verne, que es 20.000 leguas de viaje submarino. Nos cuenta una navegación submarina por todos los mares del globo. Otra, Robur el Conquistador, otra novela también en la cual Verne procura en cada novela cambiar un poco el ambiente para poder incidir más en cada una de ellas en un campo de la ciencia y de la tecnología distintos. Hemos visto 5 semanas en globo, Robur el Conquistador, La isla misteriosa, otra de las novelas icónicas también de Verne, y si nos damos cuenta, todas estas novelas son seguramente aquellas novelas que cualquiera que haya leído a Verne son estas novelas precisamente las que ha leído, son sus novelas más conocidas, más famosas y más leídas. Y efectivamente, si son estas novelas las que analizamos, nos daremos cuenta, veremos enseguida que en ellas apenas aparecen mujeres o directamente no aparece ninguna mujer en toda la novela, o si aparece es efectivamente para tener papeles muy secundarios e irrelevantes. Otro ejemplo de estas novelas es De la Tierra a la Luna, en la cual, si no me falla la memoria, no aparece ninguna mujer que tenga un papel mínimamente
mínimamente interesante o mínimamente importante en toda la novela. Y claro, viendo esto, viendo solamente estas novelas, que suman 17 novelas y que son aquellas novelas, como ya hemos dicho, que casi todo el mundo que ha leído a Verne son estas las novelas que ha leído, puede llegar a parecer que efectivamente Verne en sus novelas las mujeres no tenían mucha relevancia, no les asignaba papeles de ninguna, no de alguna, sino de ninguna entidad. Incluso podríamos llegar a entender que se tachara a Verne de misógino. Pero tenemos que saber que Verne escribió 64 novelas, de las cuales estas novelas científicas son 17, una parte muy importante de su obra, pero solo una parte, y numéricamente no muy importante. ¿Qué ocurre? Que Verne, que era una persona a la que le gustaba ser muy fiel a la realidad y que se documentaba muchísimo a la hora de escribir, él reflejaba lo más fielmente que podía este mundo que estaba describiendo. Y en el siglo XIX y en el campo de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, pues quien tenían los papeles preponderantes era el hombre, los hombres eran los que habitaban este mundo, los que formaban parte de este mundo científico y tecnológico. Y las mujeres pues tenían muy poquita cabida en él. Y esto es lo que Verne reflejó al escribir estas novelas científicas de una forma muy gráfica y muy llamativa. Novelas en las cuales, en 20.000 leguas de viaje submarino, por ejemplo, pues no aparece ninguna mujer. En fin, lo que estamos viendo. Pero si abrimos el foco y vamos al conjunto de su obra literaria, pues podremos encontrarnos con alguna sorpresa que chocaría un poquito con la afirmación de que Verne no asignaba papeles importantes a las mujeres. Echemos también un vistazo a la vida real de Verne, a su vida privada. En esta foto, que es cortesía del Museo de Julio Verne en Nantes, podemos ver una selección, la foto es una fotografía de una pared del museo, podemos ver una selección de las mujeres que formaron parte en algún momento de la vida de Verne, de su entorno familiar y social. Su madre, sus hermanas, su mujer, sus hijas y mujeres que en algún momento tuvieron alguna relación con Verne. Podemos ver que muy excluyente en sus relaciones con las mujeres pues tampoco era, porque en fin, esta muestra así un poco nos lo indica. Pero vayamos a lo que realmente nos interesa, que son las mujeres en la obra de Verne. Aquí tenemos una selección de algunas de las obras de ilustraciones, de algunas de las obras de Verne, en la cual aparecen en esas obras aparecen mujeres que son protagonistas o personajes que tienen una gran preponderancia, una gran importancia en el desarrollo de la novela, del argumento, de la historia de la novela. Si examinamos la globalidad, la totalidad de la obra de Verne, que está compuesta por 64 novelas, como hemos dicho, nos encontraremos que 27 novelas están o bien protagonizadas por mujeres o bien dentro de sus personajes las mujeres tienen un papel muy importante o que son decisivos o decisorios para el desarrollo de la historia. Y podemos hacer un paseo por estas novelas, ir viéndolas, una selección de estas novelas, ir viendo cómo esto pues realmente es así. Tenemos, por ejemplo, Un invierno entre los hielos, una de las primeras novelas que escribió Verne, en la cual nos cuenta la historia de la novela nos cuenta las vicisitudes de una mujer cuyo marido, que es explorador polar, está perdido en el Ártico, se fue de expedición al Ártico y hace ya mucho tiempo, muchos meses, años, que no tiene noticias de él, y ella decide por su cuenta, ya que nadie es capaz de darle razón de su paradero o de su estado, decide ella misma
ir a buscarlo al Ártico, al Polo Norte. Y esta novela pues, nos cuenta todas sus vicisitudes y toda la novela gira alrededor de ella, es la protagonista absoluta y toda la novela gira alrededor de ella. Esta otra novela, por ejemplo, Los hijos del Capitán Grant. Estamos hablando ahora, en este momento, de novelas geográficas. Si antes veíamos las novelas científicas, 20.000 leguas, La isla misteriosa, De la Tierra a la Luna, ahora estamos viendo novelas de componente eminentemente geográfico, de novelas de viajes. Y tenemos Los hijos del Capitán Grant, que es una novela geográfica, en el cual la divulgación científica hace mucho hincapié en el componente geográfico, en el cual pues, una búsqueda del Capitán Grant, el personaje que está ahí desde el título, pero que tardaremos mucho tiempo en conocer, una búsqueda que está regida o está dirigida o está inspirada por dos mujeres. Las tenemos ahí la ilustración. No voy a entrar mucho en cada novela porque tampoco quiero desentrañar el argumento, prefiero que veamos la novela y si alguien tiene interés, pues oye, en las bibliotecas tiene todas estas novelas de Julio Verne y puede satisfacer su curiosidad. Esta otra novela, El Chancellor, que está basada en un hecho real, que es el naufragio de un barco, la Medusa, que llegó a inspirar hasta un cuadro que está colgado en el Louvre, La balsa de la Medusa, y cuenta la historia de un naufragio, de este barco naufragó, es una historia real, como decimos, este barco naufragó y los supervivientes del naufragio consiguieron construir una balsa y aguantar en el mar durante muchas semanas. Ya nos podemos imaginar las circunstancias tan tremendas por las que tuvieron que pasar estando aislados en una balsa construida con restos de un naufragio y en medio del océano. Pues bien, en esta novela, la persona que se erige en líder de esta pequeña comunidad, de este grupo de náufragos, y que se convierte en referente y que un poco a través de ella se canalizan todas las ansias de supervivencia de este grupo, es una mujer. Es una mujer que es protagonista importantísima de esta novela. O Mrs. Brannigan, la señora Brannigan, es otra novela de viajes, otra novela geográfica, en la cual la protagonista, desde el principio, desde el título de la novela, es una mujer. El país de las pieles. Otra vez tenemos una expedición, en este caso al Polo Norte. El Polo Norte, las regiones árticas y las regiones digamos que estaban en vías de exploración o inexploradas en el momento que estaba escribiendo Julio Verne, son un continuo, era muy aficionado Verne a utilizarlas como escenario para tanto, hablamos de los polos como del África Central, Asia, en fin, o los mares que estaban todavía muchos de ellos por explorar en gran medida, o el fondo submarino también. En esta novela hay una expedición al Ártico, al Polo Norte, y aparece una mujer que se quiere unir a la expedición, tiene mucho interés y se quiere unir a la expedición, y nada, lo consigue y pasa todas las vicisitudes de esta expedición en calidad de miembro de ella. Incluso aquí, que estos son ilustraciones de La Vuelta al Mundo en 80 días, en la cual el protagonista es, obviamente, Phileas Fogg. A partir de la segunda mitad de la novela, el momento en que aparece la princesa Auda, es ella el catalizador de muchas de las situaciones. Muchas de las cosas que ocurren porque está ella presente. Ella maneja, en cierto modo, los tiempos y el discurrir de la novela, no de forma absoluta, pero sí de una manera importante. Incluso hasta el final de la novela, Phileas Fogg depende de ella y de su capacidad de decisión para orientar su vida. Suena exagerado, pero no lo es. Otra vez, una novela que es masculina aparentemente desde el principio hasta el final, desde el título hasta el desenlace de la novela, que es Miguel Strogoff. Sí, esto es así, pero a partir de un determinado momento, del primer tercio de la novela, aparece Nadia Fedor, sin la cual Miguel Strogoff nunca jamás hubiera podido
llevar a cabo su misión. Ella es la que, a partir de determinado momento, toma las riendas de la situación, se hace cargo de todo y es la que propicia que Miguel Strogoff pueda llevar a cabo lo que tiene que hacer, la misión que le ha encomendado el zar. Sin ella, esto, imposible, hubiera sido imposible. El soberbio Orinoco es una novela también, volvemos otra vez a las novelas geográficas, seguimos, mejor dicho, con las novelas geográficas, y tenemos una expedición al Amazonas, otra región inexplorada y que a Verne le encantaban porque podía hacer desarrollar su imaginación basándose siempre en la realidad. Y nos encontramos con una mujer que quiere realizar una expedición de rescate en el Amazonas y para poder formar parte de la expedición tiene que hacerse pasar por hombre, ella contrata y financia la expedición, la organiza y pone a un capataz como el jefe de la expedición. Ella también forma parte de la expedición, disfrazada de hombre, pero hace que quien mande, aparentemente, sea el capataz, siendo ella la que realmente está mandando. Julio Verne era un hombre, un escritor que se documentaba muchísimo a la hora de escribir sus novelas. Se documentaba sobre las materias que iba a tratar, sobre los países o los ámbitos geográficos que iba a visitar, sobre los caracteres humanos que iba a desarrollar, y cuando se trataba de crear personajes femeninos, pues también se documentaba. ¿Y de quién se documentó? Pues como todos sus personajes, tanto masculinos como femeninos, son seres excepcionales, son personas que son encarnación de virtudes, de valores y de virtudes, pues a quién utilizó como modelo, como ejemplo para crear sus personajes femeninos, pues a mujeres de su época, obviamente, las tenía que conocer, excepcionales. Y quizá la primera, la más importante de todas, es esta señora, Ida Pfeiffer, que nació a finales del siglo XVIII y que se convirtió en una viajera empedernida. Fue una de las primeras mujeres que dio por su cuenta la vuelta al mundo y así dejó constancia en un libro contando este viaje, y luego, dado el éxito que tuvo el libro, realizó más viajes. Era viajera, no era exploradora realmente porque ya no iba a territorios inexplorados, pero viajar por el mundo a principios del siglo XIX y hacer viajes como hacía ella alrededor del mundo no era fácil y había que asumir una cierta dosis de riesgo. Tras el éxito de este primer libro sobre su viaje alrededor del mundo, pues publicó una historia de su vida, otros libros de viajes, también, pues en este caso a Tierra Santa, Egipto, Italia, también pues otra parte otro tipo de otros viajes distintos, pues a Islandia, Suecia, Noruega, los países nórdicos. Y no contenta con todo esto, dio una segunda vuelta al mundo y publicó este otro libro que ella lo escribió, pero se publicó póstumamente, se publicó después de morir ella, sobre su segunda vuelta al mundo. Y Verne se inspiró muchísimo en su figura a la hora de crear sus mujeres soñadas, las mujeres soñadas por Julio Verne. Pero no solamente se inspiró en Ida Pfeiffer para crear sus personajes, sino que él utilizó otros modelos de mujeres, otras mujeres reales como modelos, mejor dicho, para la creación de sus personajes. Así encontraremos a mujeres como Fanny Bullock, experta alpinista, que revolucionó algunas de las técnicas de la escalada, a Mary Kingsley, exploradora del África ecuatorial, Isabella Bird, viajera por el norte de la India y el Asia Central, Fanny Jane Butler, que fue una enfermera y una de las fundadoras del primer hospital misionero en la India. Tenemos más ejemplos, pues como Isabel Eberhard, que fue una viajera
del norte de África. Alexandra David Neal viajó y dejó constancia, todas ellas dejaron constancia de una forma o de otra a través de sus escritos de sus viajes o de su trabajo. Alexandra David Neal, que fue viajera sobre todo del Tíbet y el Nepal. Freya Stark, que viajó mucho por el Oriente Medio. Y ya un poco fuera, es más cercana a nuestro tiempo y está alejada de la época de Verne, nos encontramos con Gertrude Bell, que fue una gran viajera de Oriente Medio también y que llegó a trabajar como espía e informadora para el Imperio Británico. Alguna de ellas está más cercana a nuestro tiempo que al tiempo de Verne, pero nos sirve muy bien para ilustrar el tipo de mujeres en las cuales se basaba y se inspiraba Verne para construir sus personajes femeninos. Mujeres excepcionales en el sentido de que se salían de la norma y realizaban cosas que normalmente pues no era lo normal que una mujer pudiera hacer en su tiempo y en su lugar de nacimiento, en el mundo occidental. Si cambiamos de temática, porque hemos visto primero las novelas científicas, luego las novelas geográficas, una selección de cada una de ellas, claro, de cada una de las temáticas, y pasamos a otra temática que inspiró también a Verne varias novelas, como las novelas de misterio. Nos encontraríamos, por ejemplo, con El Castillo de los Cárpatos, en la cual la protagonista, el eje, el motor de las acciones de la novela, ya no es ni siquiera una mujer, sino el fantasma, entre comillas, de una mujer. Fantasma generado por un aparato que guarda las imágenes y las proyecta. Una anticipación de Verne, un invento anticipado más por Verne, cine, holograma. Y si cambiamos a otra temática, ya llevamos novela científica, novela geográfica, novela de misterio, y ahora podemos cambiar cambiamos a lo que podríamos llamar novela histórica social. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, una novela que se llama Norte contra Sur, en la cual nos cuenta Verne un conflicto ambientado en la guerra de secesión americana, en la guerra civil americana, en la cual hay dos protagonistas que poco a poco sus caminos van a ir convergiendo, y es una mujer abolicionista del norte y una mujer esclava de color del sur, las dos tomando decisiones y tomando las riendas de su destino, y poco a poco la historia de la novela las va a ir haciendo converger. Esta novela, El archipiélago de fuego, las dos protagonistas absolutas de la novela son una mujer que es líder o está muy involucrada en la lucha por la independencia de Grecia, estamos hablando del siglo XIX, claro, la época de Verne, y otra mujer que es hija de un banquero muy rico que ha fallecido, la ha dejado a ella como heredera, y en este momento descubre que la fortuna de su padre se ha fundamentado básicamente en el tráfico de esclavos. Y por ello lo que hace es utilizar esta fortuna para luchar contra ese tráfico de esclavos por todos los medios disponibles, por todos los medios que ella puede conseguir en los puertos del Mediterráneo donde ese tráfico tiene lugar. La familia sin nombre, otra novela, en este caso ambientada en el Canadá francófono, los conflictos que surgen en esta comunidad en relación con su pertenencia al Canadá, digamos, británico, y donde otra vez son mujeres de distinta extracción social las que marcan un poco el devenir de la historia. Y por último, esta novela se llama La caza del meteoro. Realmente los protagonistas de la novela son dos astrónomos aficionados, pero en esta novela hay un personaje femenino que merece muchísimo la pena resaltar. Yo creo que merecería la pena leer esta novela solamente por disfrutar de este personaje, que es realmente excepcional para la época en cuanto a independencia, en cuanto a tomar las riendas de su vida, en cuanto a ser la dueña real de su destino.
Lo dejo ahí, no voy a contar nada más porque de verdad recomiendo muchísimo que se lea esta novela. Así como Julio Verne se inspiró en muchos modelos femeninos para poder construir sus personajes, también llegó el momento en que las lecturas de Julio Verne, sus novelas, al ser leídas por mujeres, estas novelas fueran fuente de inspiración para ellas. El ejemplo a lo mejor más temprano que podemos encontrar es el de esta mujer, Nellie Bly. Fue una periodista que, influida por las lecturas de Verne, decidió recoger el desafío que lanzaba en su novela La Vuelta al Mundo en 80 días y se decidió a batir el récord de viaje y dio la vuelta al mundo en 72 días y así lo dejó plasmado en un libro. Fue periodista, llegó a ser corresponsal de guerra, algo que era una cosa muy excepcional en aquella época, que una mujer desempeñara este tipo de trabajo. Y más cercano a nuestro tiempo nos podemos encontrar ejemplos como el de Isabelle Autissier, que es la primera mujer que dio la vuelta al mundo en una competición oceánica oficial, en solitario, y que siempre que le han preguntado ha contado que si ella tuvo esta vocación fue porque de pequeña había leído las novelas de Julio Verne y le habían inspirado llevar este tipo de vida. O por ejemplo, Claudine Ñégué fue una mujer astronauta y luego ministra del gobierno de Francia, y también para ella, contado documentalmente, para ella las novelas de Verne fueron fuente de inspiración y ayuda para encontrar su vocación y su camino en la vida. O Cindy Lee Van Dover, que es una exploradora oceánica, una exploradora subacuática, que también es gran fanática, gran aficionada, mejor dicho, a las novelas de Verne, y que su lectura siendo una niña pues le inspiró para poder desarrollar luego los estudios y su actividad científica. Después de ver todo esto, nos podemos ceñir al mundo que creó Julio Verne en sus novelas, el mundo que reflejó, porque era una persona para la cual el realismo era muy importante, aunque se le llama el padre de la ciencia ficción, pero todas las novelas de Verne tienen un componente realista fundamental. Para él la fantasía era un recurso que a él no le gustaba emplear, y siempre eran lo más realistas, sus novelas eran lo más realistas posibles. Hemos visto que las novelas de Verne están pobladas por personajes que son todos ellos personajes excepcionales, porque así como la intención de sus novelas era la divulgación científica, estas novelas, que estaban destinadas a un público eminentemente juvenil, aunque no descartaba en absoluto a los adultos, tenían que tener sus personajes un componente de valores y de virtudes que pudieran servir de ejemplo a esta gente joven que estaba en periodo de formación. Además, inspirado por las ideas de la Ilustración francesa, de Saint-Simon, de Fourier, en la creencia de que había que crear un mundo en el que todos los seres humanos fuéramos libres e iguales, independientemente de sexo, raza, género, en fin, de cualquier característica. Los seres humanos somos libres e iguales, y eso lo quiso plasmar en sus novelas, y leyéndolas pues podemos llegar a la conclusión de que este es el mundo que él quiso reflejar. Y entonces, viendo todo esto, quizá podíamos llegar a la conclusión que el mundo soñado por Julio Verne está habitado por hombres y mujeres excepcionales.